Ecuador no para. ¿Qué tal, amigas, amigos? Soy Marco Antonio Bravo y le doy la más cordial bienvenida a un nuevo espacio de Ecuador no para. El presidente Lenín Moreno está pronto a cumplir 100 días al frente del Estado ecuatoriano. En este tiempo, las medidas asumidas por el primer mandatario y su distanciamiento con figuras del anterior gobierno como el expresidente Rafael Correa Delgado ponen en el centro del debate al movimiento Alianza País. ¿Cómo se creó este movimiento? ¿Cuáles han sido sus mayores aciertos y sus principales problemas? ¿Qué está sucediendo con país ante la actual coyuntura política, económica y social que estamos viviendo? ¿Y cuál es su futuro? Estas son algunas de las inquietudes, preguntas que serán planteadas en este programa. Para tratar el mismo hemos invitado a la secretaria ejecutiva del Movimiento Alianza País y asambleísta nacional, Gabriela Rivadeneira. Ella conversará con nosotros y también con ustedes sobre este y otros temas de interés nacional. Antes de comenzar el diálogo, vamos a presentar un perfil de nuestra invitada. Adelante. Gabriela Rivadeneira es actual asambleísta por Alianza País y secretaria ejecutiva de ese movimiento político. Tiene una licenciatura en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible por la Universidad Politécnica Salesiana. Ejerció entre 2013 y 2017 la presidencia de la Asamblea Nacional de Ecuador. En 2013 fue la legisladora más votada en la historia del país con 3,5 millones de votos. Se ha desempeñado como presidenta titular y alterna del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino. En ese espacio ha impulsado la integración regional y la soberanía de los pueblos. Ha cuestionado acciones injerencistas de las potencias sobre países de Latinoamérica. Empezó muy joven en la política. A los 19 años era concejala de su cantón, Otavalo. Después, vicealcaldesa. Luego ocupó los cargos de viceprefecta y gobernadora de su provincia, Imbabura. Bueno, entonces, una vez más a ustedes, bienvenidos y bienvenidas. Gabriela, gracias por aceptarnos en esta oportunidad. Gracias, Marco Antonio. Un saludo muy especial a todos los ecuatorianos, ecuatorianas. Momentos donde el debate, el diálogo tiene que ser realmente transparentado para seguir garantizando un proyecto de la Revolución Ciudadana, y por eso, pues, un gusto estar aquí, porque definitivamente Ecuador no para y esta Revolución Ciudadana tampoco para. Gabriela, ¿cómo analiza usted el actual momento que está viviendo el movimiento Alianza País? Y luego vamos a entrar en algunos detalles y los últimos acontecimientos, sin duda. Hace pocas horas tuvieron una importante reunión con decisiones que también quisiéramos conocer. Me parece que una de las frases que mencionó Marco Antonio justamente al inicio de este programa es cómo se forma Alianza País y frente a qué se forma Alianza País. Y recordar que a diferencia de los presidentes que llegaron de partidos históricos o contradictorios en América Latina, en el Ecuador pasa algo diferente. Hace 11 años, cuando brota una nueva imagen y un perfil fresco presidencial que en su instancia como ministro de Economía había marcado y algunas ideas de ruptura, y eso genera una expectativa importante, especialmente en la población que estaba cansada, desinteresada, desesperanzada, muy golpeada por las políticas neoliberales que en los últimos 10 años, previo a esta década ganada, había pasado una serie de desestabilización política. Entonces, 9 presidentes en 10 años fue realmente lo que motivó que al grito de fuera todos pueda refundarse nuevamente el Estado ecuatoriano, los conceptos de una nueva sociedad, y ahí es donde este personaje de la política, Rafael Correa Delgado, plantea un proyecto integral, un proyecto de ruptura denominado Revolución Ciudadana en el Ecuador, y que va de la mano del movimiento político, de la organización política que es Alianza País, que nace desde ese brote con una serie y un conjunto de manifestaciones sociales, aspiraciones, banderas históricas de esas organizaciones que durante décadas habíamos pasado rechazando las políticas y siendo parte de la contrapropuesta de la política neoliberal en el Ecuador, y anclado además a toda una dinámica regional y latinoamericana de transformaciones de los países. Entonces, Alianza País nace como eso. En ese contexto, en donde el país
tenía mucha inestabilidad. Recordemos que en 10 años Ecuador tuvo 7 presidentes y luego de ello en 10 años tiene un presidente. Una inestabilidad política, económica, social que derivó de una crisis institucional. Y además una crisis económica que fue el mayor éxodo de migración que hemos tenido en la historia de nuestra patria. Entonces, sí, Alianza País recoge todo eso. Alianza País nace como un movimiento alternativo a todas esas fuerzas y esas expresiones de organizaciones sociales. Tampoco es que Alianza País nace de la nada o la Revolución Ciudadana nace de la nada. Es decir, hay toda una trayectoria política marcada por esas luchas. Recordemos el movimiento indígena desde los 90, que además no fue importante solamente en el Ecuador, sino en América Latina, y cómo eso se vio visualizado a través del Estado plurinacional e intercultural, a través de una constitución no garantista del Estado de Derecho, sino una constitución garantista del Estado de Derechos, donde los seres humanos y los ciudadanos tomamos relevancia por sobre el capital. Entonces son conceptos básicos que se instauran en esta propuesta y obviamente eso empieza a reconfigurar todo lo que es el Estado ecuatoriano, plantear una nueva dinámica de participación ciudadana. El diálogo ahí fue el primer convocante de este renacimiento. Yo recuerdo, y por eso digo, cuando a veces quieren centrarnos en este mensaje muy errático de que Alianza País está opositora al diálogo, no comprendemos que Alianza País fue la generadora de un diálogo en un momento de una ruptura del Estado con la población, cuando todos recordamos las imágenes de las grandes manifestaciones, marchas y de la marea ciudadana que subía a Montecristi a construir la Constitución, a aportar. Yo recuerdo que cuando hacíamos campaña para la aprobación de la Constitución ya en el referéndum, nosotros íbamos por las zonas rurales más alejadas y en lo más alejado había un señor, una señora sentado en la vereda o en la puerta de su casa con una Constitución en la mano, revisando cuál era ese momento especial. Entonces, había mucho debate en ese tema, en el torno de la Constitución. Sin embargo, en el ejercicio también hubo algunas circunstancias que vamos a comentar, pero volviendo al nacimiento, al origen de Alianza País, hay personas claves que justamente iniciaron este movimiento. Sin duda, Rafael Correa, Lenín Moreno, vicepresidente en ese más adelante, luego el actual presidente, Alberto Acosta, Fernando Cordero, Ricardo Patiño, Augusto Barrera, Fernando Bustamante, Aminta Buenaño, Fander Falconi, el mismo Gustavo Larrea que estuvo presente en esos inicios. Muchos de ellos salieron del movimiento Alianza País y se convirtieron en detractores del mismo, algunos con posiciones realmente extremas. ¿Qué pasó en esos momentos? ¿Por qué figuras claves del movimiento tuvieron que dejar o salieron por alguna circunstancia? Bueno, yo puedo dar desde una visión, hoy ya estamos hablando hace 11 años, yo en esa época era vicealcaldesa de Otavalo, y participábamos desde el movimiento estudiantil, especialmente para la garantía del derecho a la educación gratuita, pero ¿por qué digo esto? Porque sin haber estado presente en ese mismo contexto de este renacimiento, de quienes optaron o fueron las figuras más visibles del nacimiento del proceso de la revolución, luego sí fuimos participando de un proceso en el que el proyecto político generó una serie de decisiones políticas a través del ejercicio de gobierno para aplicar realmente lo que habíamos propuesto a la ciudadanía, que obviamente privilegiaba unas mayorías y que iba en contra de unas minorías acumuladoras. Eso causa de una u otra manera enfrentamientos y confrontaciones ideológicas, de pensamiento, de tendencias, de representaciones. O también personales, por temperamentos. Además, también, bueno, y eso también lo hemos visto muy presente también en la construcción de un proyecto. O sea, cuando centramos en una figura fuerte como Rafael Correa, el tema de la construcción de un proceso político, de un movimiento, de un gobierno, obviamente también eso está presente dentro de la confrontación. Pero además esa confrontación permite ver los verdaderos ideales y las verdaderas intencionalidades que tiene una participación política. Ahí en el camino fueron quedándose justamente de este gran tren de la revolución quienes jamás confiaron en un cambio de una estructura real, sino que querían
una serie de reformismos que pongan parches a ciertas cosas que habían sido identificadas y que obviamente cuando empezamos a transformar y a romper y a llegar a la médula misma del sistema, pues obviamente esos detractores, digamos, fueron quedándose en el camino, incluso muchos de ellos por intereses particulares, personalistas, individuales que estaban por sobre lo colectivo. Y aquí lo que ha primado es lo colectivo. Claro, sin embargo, los detractores, los que se apartaron, dijeron más adelante que Alianza País desvió su línea inicial, incluso ideológica, y luego pues se convirtió ya en un movimiento diferente. Por ello, ellos tuvieron que apartarse de su línea política y de su accionar. Bueno, ahora vemos cómo los mismos que dijeron apartarse por un tema ideológico hoy están presentes por un tema de intereses particulares, frente a un manejo económico, frente al interés de la banca, de los sectores económicos corporativistas, incluso del manejo comunicacional corporativista. Entonces vemos que realmente en la práctica, y recordando y haciendo una recapitulación de todos los que han pasado por la historia de la Revolución Ciudadana en ciertos momentos como protagonistas o como actores importantes, se fueron quedando, hoy reaparecen con otras fuerzas, con las mismas intencionalidades. Yo creo que el proyecto y el marcado en el movimiento Alianza País, por supuesto, ha tenido un cúmulo de experiencias, de contradicciones internas también, por supuesto, producto de su propia origen o de su propio nacimiento y de esa dinámica. Pero el movimiento no ha perdido su quehacer, es decir, nosotros tenemos un manifiesto ideológico, ese manifiesto ideológico ha marcado principios políticos ideológicos, principios que están manifestados a través de la política pública. Cuando nosotros decimos que el ser humano debe estar por sobre el capital, eso se traduce en muchas cosas a la práctica. Un modelo económico que logró la salida de la pobreza de más de 2 millones de ecuatorianos, un modelo de soberanía y de integración regional que permitió, por supuesto, no solamente una salida de una base norteamericana de territorio ecuatoriano, sino el candado de que en nuestro territorio no puede haber bases militares extranjeras, una renegociación de los contratos petroleros, un tema de poner además muchísima atención en la nacionalización de esos recursos que permitan que la liquidez o los recursos obtenidos de ahí sirvan para el desarrollo de los pueblos. Pero también hay el otro lado, de los cuestionamientos, y que vamos a analizar más adelante, pero cabe en este momento un modelo que también tiene muchos cuestionamientos por los mismos temas de ejercicio en el cargo, como temas de corrupción, por ejemplo, que han sido ya casi generalizados por parte de sectores involucrados. Y miren, todo proceso atraviesa por problemas, mucho más un proceso de ruptura después de nuestra historia como país. Y eso no quiere decir que traten de ocultárselo con un dedo, es decir, hay temas que tienen que ser topados. Por supuesto, en la evaluación que hicimos en el 2016 para plantear el plan de gobierno ganador en las urnas, el 2 de abril del 2017, se plantearon cuáles son los logros que deben ser potenciados, fortalecidos y cuáles son las debilidades que tienen que ser corregidas en el camino para mejorar la política pública. Esa es la opción del 2 de abril, es decir, el 2 de abril no gana una persona, gana un proyecto político y gana una continuidad de esa política pública que fortalece el proceso político. Y ahí viene otro mensaje que ha sido absolutamente manipulado por los medios de comunicación corporativistas, que es ponernos en contradicción contra una de nuestras luchas, que fue una lucha de origen del movimiento Alianza País, que es justamente el tema de la no impunidad y de la corrupción. Y lo menciono esto con absoluta claridad y sumamente firme, porque muchas veces parecería que Alianza País aparece como contradictor al discurso de un presidente que lucha contra la corrupción. Y nada más alejado y erróneo que eso. Pero hay conciencia de que ciertos funcionarios, altos funcionarios, cometieron errores y cayeron en temas de corrupción. Pero además fueron denunciados por el gobierno, fueron denunciados por el proceso de la Revolución Ciudadana. Ninguno de ellos ha sido adherente del movimiento Alianza País y eso vale la pena que los ciudadanos lo sepan con absoluta claridad. Ninguno de los impugnados en actos de corrupción y que están siendo además judicializados y procesados por esos actos ha sido adherente del movimiento Alianza País. No nos desmarcamos, digamos, de una responsabilidad política que tiene que ser que el sistema público y los funcionarios tienen que tener por sobre todas las cosas una lucha por la ética en la política, porque esa es la propuesta que trajimos hace 11 años y que sigue más vigente que nunca, y lo hemos dicho. Ninguno de... Lucha contra la corrupción a todos los funcionarios
que en su calidad de funcionarios públicos hayan aprovechado su condición para enriquecerse o para marcar realmente un fraude hacia el Estado ecuatoriano, porque es a la vez un fraude al pueblo ecuatoriano. Gabriela, usted ha dicho ninguno de los que en este momento están siendo judicializados. Hablamos de Capaya, hablamos del señor Bravo, entre otros personajes que están siendo en este momento judicializados, pero hay una cabeza visible que ha sido acusado por todos los sectores políticos, medios de comunicación, y que es el vicepresidente Jorge Glass, que es un adherente activo de Alianza País. Es el primer vicepresidente del movimiento Alianza País. Y en ese marco yo voy a recoger las mismas palabras que él ha mencionado en todos los espacios donde ha tenido que acudir. Y como él ha dicho, yo seguiré acudiendo a todos los espacios donde sea necesario esclarecer cuál ha sido la participación del vicepresidente en las diferentes decisiones que desde la política pública tuvo que asumirse. Y en ese sentido, mismo lo ha dicho, investigar a todos. Y aquí el caiga quien caiga no es una frase, no es un eslogan. Recordemos que la lucha contra la corrupción no es solamente algo que se pueda personalizar. Sí, por supuesto hay rostros, pues son funcionarios. Así como hay personas que corrompen, hay personas que son corruptibles, y la ciudadanía es una de las principales llamadas a denunciar permanentemente a los funcionarios públicos que siguen incurriendo hoy por hoy, aún con la lucha contra la corrupción, aún contra la lucha contra la impunidad, en actos de coimas, y esos tienen que ser denunciados. Pero corrupción también se manifiesta en otra serie de toma de decisiones políticas que adecentan la política, que transparentan lo público. Por ejemplo, el proceso de la Revolución Ciudadana, desde sus inicios, con su bandera de la Revolución de la Ética, que fue uno de los primeros 5 ejes que hace 11 años los adoptamos como país, como proyecto político, como movimiento Alianza País. Esa bandera de la Revolución de la Ética se vio manifestado en muchos ámbitos. Por ejemplo, el quitar de las escuelas, que los padres y madres de familia tengan que poner cuotas extras para poder soportar la educación de sus hijos, o pagar para tener un turno o una cita en el sistema de salud pública, o en el registro civil, que era lo más patético que teníamos como país. Sin duda hay las cambios largas institucionales filas que en donde todos los lo reconocen. intermediarios cobraban para tener Pero una para cédula. cerrar este tema, Gabriela, entonces, ¿qué sucede con Jorge Glass, el vicepresidente? ¿Cuál es su situación? ¿Por qué está siendo apuntado con el dedo por varios sectores? Bueno, después de realmente ser además uno de los denunciantes de muchos de los que ahora están en proceso de judicialización, que están tras las rejas o que están escudados en Miami, yo creo que, por supuesto, la defensa tiene que seguirse dando desde el ámbito técnico, jurídico, de sus funciones y lo que él desempeñó dentro de estos años de gobierno. Hasta hoy, y yo lo digo porque soy parlamentaria también, en el Parlamento, la primera acusación y la primera provocación que se tuvo para iniciar un juicio político estuvo respaldado por tweets y copias y recortes de periódico. Ese tipo de show político anclado a partidos de oposición y de la derecha más recalcitrante es lo que también queremos llamar a la reflexión, porque si en este momento o en cualquier otro, contra cualquier funcionario público, sea en el rango que ostente este funcionario público, se demuestre, se compruebe a través de una investigación seria que ha incurrido en actos de corrupción, tiene que ser sentenciado y tiene que estar tras las rejas. Y en ese sentido, la Asamblea Nacional y el bloque mayoritario parlamentario de Alianza País y Aliados, lo que hemos dicho es con absoluta claridad, todos los temas tienen que ser topados a través de un acto fiscalizador responsable, y lo empezamos no ahora, lo hicimos el periodo anterior, más de 5.500 solicitudes de información. Otra solicitud para juicio político. La derecha lo ha dicho. La derecha lo ha dicho, vamos a insistir en la solicitud de juicio político al vicepresidente. Nosotros hemos dicho que además no solamente el vicepresidente de la República, sino el vicepresidente del movimiento, por supuesto, cuenta con la confianza de un bloque, cuenta con la confianza de su militancia. ¿Y usted pone las manos al fuego? Yo creo que aquí no se trata de poner las manos al fuego. Es decir, los funcionarios tenemos nuestro deber y nuestra razón de ser dentro de la función pública. Si somos capaces de estar a la altura de esa función pública, es el pueblo el que decide continuar en esas funciones. Si es que llegamos a mermar esa confianza en la población, pues por supuesto seremos los primeros que tengamos que dar un paso al costado para que llegue esa nueva generación de políticos que también desde la revolución han tenido muchísima participación dentro del escenario de lo público. Entonces yo creo que no se trata de una confianza a ciegas, ni de una confianza personal, por camaradería o por amistad, se trata de una responsabilidad del Estado. Y por eso decimos, y el vicepresidente lo ha dicho con absoluta claridad, yo seguiré haciendo
la defensa y la exposición técnica, jurídica en las instancias donde correspondan, no solo para esclarecer el nombre personal, el de su familia, sino y sobre todo la responsabilidad con el proyecto político de la Revolución Ciudadana, cuando realmente, insisto, y esto fue parte de una discusión en una entrevista de un medio de comunicación, cuando yo le decía, este es el único gobierno que denunció a sus propios funcionarios, incluyendo el vicepresidente, ha sido el único vicepresidente y presidente de la República que han denunciado a sus propios funcionarios cuando han estado involucrados en actos de corrupción. Y el periodista me decía, no, León también, no, el único gobierno, y después tuvo que retractarse, pedir disculpas y sí, aceptar que este fue el único gobierno que denunció a sus propios funcionarios en toda la historia del país. Vamos a hacer y una esa pausa. Es la lucha que tenemos que seguir emprendiendo. Sí, vamos a hacer una pausa en este momento. Antes de ello, vamos a presentar un video que justamente recoge los orígenes de Alianza País para entender cómo nació este movimiento que se mantiene en el poder pese a todas estas divergencias que existen en este momento y que luego de la pausa conversaremos con Gabriela Rivadeneira, nuestra invitada en esta oportunidad. Adelante. Entre 1996 y 2007, 7 presidentes pasaron por el sillón de Carondelet. En 1997 fue destituido por el Congreso Abdalá Bucaram por incapacidad mental para gobernar, en medio de protestas populares, y Yamil Maguad fue derrocado en el 2000, poco después de reemplazar el sucre por el dólar estadounidense y de decretar el congelamiento de depósitos de los bancos privados. En 2005 fue destituido Lucio Gutiérrez y asumió la primera magistratura el vicepresidente Alfredo Palacio. Durante su presidencia, Rafael Correa Delgado fue ministro de Economía. Para algunos, este fue el inicio de su carrera política. En 2006 se funda Alianza País, un movimiento político liderado por Correa. Varias organizaciones políticas lo apoyaron, entre ellas el Partido Socialista y Ruptura de los 25. En 2007, Rafael Correa ganó la elección al magnate Álvaro Noboa con el 57% de los votos. En 2008, la Asamblea Constituyente reformó la Carta Magna, cambió el porcentaje del presupuesto destinado a salud y a educación, y se establecieron temas como la universalización de la seguridad social, el rol del Estado como planificador del desarrollo. Más de 10 elecciones ha ganado este movimiento entre generales, seccionales, consultas populares. Sin embargo, en las últimas seccionales, aunque el movimiento se mantuvo como primera fuerza política del país, perdió alcaldías clave como las de Quito y Cuenca. Para algunos analistas, el país ganó en estabilidad política en la última década. En el periodo legislativo anterior, País tenía 100 de 137 asambleístas. Con ellos se aprobaron diversos proyectos de ley. Se invirtió en salud, educación y obras de infraestructura, alrededor de 60.000 millones de dólares. Verónica Rivadeneira, Agencia Andes. Ya volvemos. Continuamos. Después de este primer análisis en donde hemos dado a conocer los orígenes del movimiento Alianza País, la actual circunstancia que está viviendo el país, el movimiento y todo el país en general, vamos a entrar en detalle acerca de la coyuntura política y que enfrenta al movimiento Alianza País en varias circunstancias. Cumplir las promesas de campaña, evitar la ruptura, son los desafíos de Alianza País en estos momentos. Son dos puntos muy importantes que quisiera que vayamos tratando cada uno de ellos. Cumplir las promesas de campaña. El presidente de la República, Lenín Moreno, ha dicho que está cumpliendo y en efecto, si uno revisa la línea de tiempo de su trabajo, está a punto de cumplir los 100 días. Justo ha cumplido varios elementos claves por los cuales llegó a ganar la elección. Este es un tema muy importante para analizar. Bueno, sin duda alguna, yo decía hace un momento que el 2 de abril no ganó una persona, sino un proyecto político y la ciudadanía votó por una continuidad de ese proyecto político. En ese marco, el plan de gobierno recoge justamente cuáles son las aspiraciones y los pasos para lograr un mayor desarrollo y seguir bajando las brechas de desigualdad dentro de nuestra sociedad. Es decir, el seguir garantizando una educación y una salud gratuita, universal, seguir garantizando el tema del derecho a la vivienda, que además es uno de los programas de estrella de este nuevo periodo de gobierno, que es justamente el tema de la vivienda, casa para todos. Sin duda alguna, tiene que tener una apuesta para que en la realidad empiecen a concretarse. El tema del empleo, que no es un tema sencillo, que sin liquidez del Estado hay que acudir justamente a una corresponsabilidad social y del sector privado frente al tema también de asumir el desarrollo del empleo como un tema de desarrollo para todos.
Todos esos temas están sobre la mesa de discusión y tienen que irse cristalizando y visualizando más allá de los mensajes o de la línea discursiva que hoy por hoy se pueda mantener. Pero también hay que tomar en cuenta que un plan de gobierno tiene que ejercerse a través de una línea político-ideológica. ¿Por qué? Porque no se trata únicamente de construir casas. Se trata de que esas viviendas construyan hogares libres de violencia intrafamiliar, que sean hogares que generen emprendimientos de economía popular y solidaria, que vayan anclados a una dinámica de un desarrollo integral, Pero global. eso también se está haciendo en este gobierno, es decir, existen apoyos a diferentes sectores de economía popular y solidaria, se reúnen con el tema de las drogas, algunos elementos anexos que son fundamentales. Sí, en efecto, el espacio del diálogo, que por supuesto para nosotros es bienvenido, es un diálogo que ya tiene que aterrizar a las bases. O sea, no es solamente un diálogo con el sector empresarial, pequeño, mediano y gran empresario, sino también con la economía popular y solidaria. No es un diálogo con los partidos políticos de oposición, sino es un diálogo con las bases, con la ciudadanía, con quienes están en la espera del cumplimiento de las ofertas y planes de gobierno. Es decir, todavía no son los 100 primeros días para tener una evaluación de, en efecto, cuánto se ha cumplido de lo que corresponde. Además, que es un gobierno que está iniciando, cuyo tema de conformación en sí mismo del gobierno, el gabinete, de sus equipos de trabajo, van y se van acoplando para ir programando un plan de gobierno a 4 años que tiene que durar el gobierno actual. Sin embargo, más allá también, y yo decía, de cumplir estrictamente lo que dice el paso 1, el paso 2, el paso 3 o 20 del plan de gobierno, también hay esa línea de principios. Y, por ejemplo, nosotros hemos visto con mucha preocupación, y en ese marco no hablo únicamente a nivel personal como secretaria ejecutiva ni de mi nominación, sino recogiendo las voces de mucha ciudadanía preocupada, de mucha militancia además, que está preocupada porque cada día amanecemos con un mensaje, un discurso que lacera ese proyecto de la revolución, que lacera el nombre de la revolución, ¿El que problema es el lacera mensaje? uno de los primeros... ¿Es el discurso, la comunicación? No, y también el quehacer, es decir, he mencionado algunas cosas. Las primeras reuniones políticas del diálogo fueron con los actores políticos de partidos políticos que han sido los mayores opositores durante el proceso de la Revolución Ciudadana. Y no se trata de personas. Bienvenido sea que el presidente pueda mantener una... no solamente reunión, sino trabajo y cooperación con los gobiernos autónomos descentralizados, porque esos gobiernos son los que a su vez generan desarrollo en territorio. Pero yo digo otra cosa, exactamente en ese tema, con el alcalde de Guayaquil y el alcalde de Quito, son fundamentales para el plan Toda una Vida y Casa para Todos. No, y para el desarrollo de las mismas exactamente. políticas que ellos Entonces, implementan. allí es clave, o fue clave reunirse con ellos. No, y por eso separo. Por un lado, está la necesidad de que el presidente de la República tenga relación con todos los gobiernos autónomos descentralizados. Muchos de nuestros alcaldes, especialmente de Alianza País, juntas parroquiales, prefecturas, nos decían, chévere, pero tal vez el equilibrio o las primeras reuniones era para consolidar una base. Nosotros sabemos que después de una campaña muy dura, de unas elecciones muy violentas que se generaron por parte de la oposición, después de un proceso electoral que además no fue reconocido por muchos de esos sectores de oposición, la lógica es asegurar tu base para a través de esa base ir ampliando esa base social de apoyo al ejercicio de un gobierno. Nosotros creemos que de pronto la hoja de ruta no fue la más adecuada porque en vez de garantizar un apoyo directo de las bases fuertes que generaron la ganancia del 2 de abril, lo primero que hicimos fue a través del diálogo escudar ciertas mesas de diálogo, ciertos acuerdos con sectores, por ejemplo, que nosotros lo hemos dicho con absoluta claridad, el Bucaramato, que significa además uno de los momentos históricos más oscuros, más duros que Pero hay que tuvimos que extender pasar la mano a como país. todos. Es Ahí hay una también. discusión, ahí hay una discusión, es decir, diálogo por supuesto, y el diálogo para todos, pero el diálogo ¿para qué? No es solamente una fotografía. Para una no es gobernabilidad solamente un adecuada. diálogo. Sí, nosotros hemos vivido 10 años con una gobernabilidad adecuada que mantuvo una estabilidad política, una estabilidad económica. Insisto, hay que ampliar esa base social. Y el diálogo es justamente la herramienta que tenemos al alcance para ampliar esa base social. Pero nosotros insistimos, la relación con los gobiernos autónomos descentralizados, con todos los del país, como se ha hecho durante estos 10 años, donde no solamente es un acuerdo político,
no solamente es porque eres de mi línea política, hay legislación generada a través de la Constitución para generar la ruptura de ese bicentralismo en el ejercicio de la entrega de los recursos públicos que existía antes de esta década ganada, donde los recursos se concentraban en Guayaquil y Quito y el resto del país prácticamente estaba destinado a que esas poblaciones migren a esas grandes ciudades, convirtiendo periferias de pobreza en vez de invertir como ahora se lo hace con porcentajes para que todos tengan la posibilidad de desarrollarse. Pero ahí está un tema de importancia y de responsabilidad del Estado. Pero también hay otras cercanías que sí nos preocupan, mucho más cuando han habido denuncias, entrega de muchos sectores estratégicos a partidos políticos o a actores políticos que justamente hoy no pueden o no están en la capacidad de generar una observación de ético, de moral, cuando en sus propios ejercicios de gobierno pues tenemos episodios muy nefastos. Entonces, para usted no fue lo mismo o no es lo mismo reunirse con los GATS, así Nebot o el mismo Cabrera o el alcalde de Quito, que reunirse con Bucaram, reunirse con los dueños de los medios de comunicación privados. Me parece que ahí hay una observación que le hemos hecho y además la hemos hecho al interno, hemos pero ha trascendido. Apoyado los canales de comunicación internos que se han generado, pero obviamente son temas que al ser del servicio público se vuelven públicos. Y las observaciones que hemos tenido han sido en ese sentido de no mermar esas relaciones o no mermar el proyecto de la Revolución Ciudadana con esas relaciones que sí han molestado. Y cuando yo decía, hago eco de un malestar de una militancia, de un sector de la ciudadanía sobre ese tipo de accionar, es porque todos los días buscamos tal vez profundizar el mensaje de la distancia o de lo que nos diferencia de lo que nos podría unir. Es decir, la cosa, el tema de los medios de comunicación públicos, que para nosotros ha sido una lucha importante justamente para romper esos monopolios de comunicación que están anclados a los poderes económicos del Ecuador, de América Latina, que además han servido como herramientas de manipulación de la conciencia, de la mente y de la educación, de la formación ciudadana. Cuando nosotros estamos hablando de haber pasado momentos muy duros de la economía, especialmente desde el 2015 con la caída del precio del petróleo, la baja de los commodities, el tema de una moneda un entorno externo muy complicado. Compleja, porque además sin tener moneda nacional, esas relaciones con nuestros países vecinos, la apreciación del dólar, la depreciación de los países, pasamos esa tormenta con las mejores medidas económicas que fueron tomadas para no golpear a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y ahora eso es lo que se está poniendo en cuestionamiento, cuando ahora ya vemos que los indicadores y la proforma presupuestaria presentada a la Asamblea para el año 2018 dice todo lo contrario a lo que se expresa a través de los equipos que están al frente del área económica del gobierno. Pero entonces, son equipos del anterior gobierno, del presidente Correa. Entonces ahí necesitamos hacer un llamado para ponernos de acuerdo en ese tipo de cosas, que no son tapar, cambiar la información, es solamente explicar, decir y anunciar la información real, porque cuando uno es asesorado y termina diciendo una cosa a través de esa asesoría, pero presenta otra cosa en papel, que es lo que tenemos nosotros en la Asamblea en el 2018, resulta que suena muy contradictor lo que tenemos nosotros presentados por el mismo gobierno para el 2018, donde se ve ya un crecimiento económico, por lo menos una estabilización económica, donde se ve que justamente los recursos están anclados a toda esa serie de políticas que trajimos durante la década ganada para tener impuestos progresivos, que no sean regresivos, que no afecten a la mayoría, que sigan permitiendo que, por ejemplo, los capitales que están fuera del país retornen al país. Cuando salió el tema de los paraísos fiscales, era aproximadamente más de 30.000 millones de dólares. Pero se anunció también un afuera. proyecto en donde se va a permitir el retorno de los capitales. Por supuesto, de los eso es parte de la política que tenemos, pero a lo que me voy es que tenemos que identificar claramente cuál es la hoja de ruta económica, política, productiva, social, que representa un proyecto de la Revolución Ciudadana, que representa el ejercicio y el cumplimiento de un plan de gobierno con principios, con fundamentos, sin necesidad, porque yo creo que estamos en otro momento donde la ciudadanía ha madurado muchísimo en los últimos años, ha madurado políticamente, sin necesidad de escudar eso a través de alianzas que son infructuosas y que lo que tienen es otra búsqueda de otros intereses particulares frente a una política que tiene que ser absolutamente clara. Y también identificar quiénes están detrás de mermar cada paso, de mermar en cada mensaje justamente ese descrédito o esa
debilitamiento que quieren hacer de un proceso de una década ganada y que fue el proceso ganador del 2 de abril. Parece que nos hubiéramos comprado el discurso anticorreísta más recalcitrante. Se ha cuestionado, Gabriela, se ha cuestionado el tema de la deuda, el tema de la infraestructura de salud en algunos sectores, es decir, existen en efecto algunos centros de salud que necesitan una intervención urgente. Se ha cuestionado también los resultados de las escuelas del milenio, entre otros aspectos sociales que fueron bandera y fundamentales en el gobierno de Rafael Correa. Se han cuestionado deuda externa, manejo económico, salud, educación, hidroeléctricas, cambio de matriz productiva, el tema de la misma economía popular y solidaria, es decir, hacemos mella, y por eso yo digo, parece que nos hubiéramos comprado ese discurso, el más anticorreísta, el más recalcitrante, porque hemos ahondado muchísimo en diferencias que sí tienen que ser atacadas, por supuesto. Somos un país en el que no solamente hemos procurado y somos un país dentro de los proyectos progresistas el más real al mostrar indicadores y cifras de crecimiento, de acortamiento de brechas, de desigualdad, de generación, de bienestar, de buen vivir para la gente, reconocido aquí en el Ecuador, en América Latina y en el mundo. Hoy, por supuesto, y por eso yo decía, cuando hacemos una evaluación, tenemos que ver, hemos construido tantos hospitales, en lugares además donde nunca hubo salud pública siquiera, en lugares donde no había salud pública, donde la gente se moría por no tener un médico, un doctor, una medicina, un centro de salud al alcance. La gente se moría. Hoy tenemos nuevos centros de salud. ¿Qué es lo que habíamos planteado en esa evaluación y en el plan de gobierno? Perfecto, tenemos que seguir construyendo nuevos centros de salud porque tenemos que tener más rango de acción y, por supuesto, de facilitar el acceso al derecho. Y tenemos que vigilar sobre la calidad. Ese era uno de los temas que en el diálogo nacional que impulsamos Asamblea Nacional y Semplades en el 2015 salía. Los ciudadanos y ciudadanas que decían, sí, ya tenemos nuestra escuela del milenio. Pero ¿sabe qué? Todavía no tenemos transporte, están muy lejos de nuestros hijos, perfecto. Entonces no se trata de dar la orden y dejar de construir escuelas del milenio. Se trata de que complementando las escuelas del milenio podemos hacer que todo sea integral. Textos, uniformes, alimentación, traslado de los niños que viven en las comunidades hacia esas escuelas del milenio que garantizan calidad educativa para estar a nivel de desarrollo educativo. Ha sido la cuestionado. Alternativa no es volver a abrir las escuelas unidocentes. Eso también ha sido cuestionado. Y además, estamos en otros momentos, porque económicamente el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional no tiene los recursos que disponía antes. Y es urgente entonces la intervención del sector privado en estas circunstancias. La pregunta es si el sector privado estará interesado en infraestructura social o estará interesado en otro tipo de manejos o de negocios que puedan ser interesantes para ellos. Bueno, ojalá que con el Estado no se manejen negocios, sino con responsabilidades. Y lo que me temo es que podemos caer bajo esta dinámica que hemos visto durante estos primeros meses, caer en ese juego de los negocios con el Estado, cuando lo que se ha planteado es una corresponsabilidad con el sector público desde el sector privado, y no hoy, sino en los últimos años, cuando ya se veía mermada la economía y se produjo una desaceleración económica, se buscaron todas las alternativas para poder generar un interés del sector privado. Partamos de que toda la inversión pública, que son más de 400.000 millones de dólares invertidos en el país desde lo público, generan beneficios a lo privado. Las carreteras, las mismas escuelas, centros de salud, créditos, es decir, todo apoya también al crecimiento del sector privado. Lo que llamamos nosotros es que, por ejemplo, a través de la ley de alianza público y privada, a través de las reformas tributarias que se hicieron para incentivos del sector privado, ese sector privado que pueda ayudar a equilibrar la economía ante la falta de liquidez del Estado cuando la inversión principal del país se centró en el Estado. Ahora, por supuesto, esa corresponsabilidad de lo público, de lo privado, tiene que decir, perfecto, nosotros vamos a potenciar las obras emblemáticas, es decir, inversión privada para puertos, aeropuertos, carreteras, inversión privada para temas de productividad, de cambio de matriz productiva, cambio de la matriz primario exportadora a un sistema que pueda generar mayores productos ecuatorianos, muchos de ellos que además ahora ya son productos de estrella a nivel mundo, es decir, todo eso tiene que seguirse dando con la mano de lo privado.
¿Para qué? Para que esa generación de recursos económicos pueda permitir que el Estado ecuatoriano tenga liberación de recursos de esos sectores para poder invertir en el ámbito social, que es lo que nos interesa que no disminuya. Correcto. Porque si teníamos 93%, me parece, de niñez en el sistema educativo, debemos llegar al 100%. Y si tenemos una población educativa superior que carece o que necesita mayor acceso a la educación superior, entonces el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de seguir generando mayor apuesta a ese exceso del derecho. Vamos a hacer pero una tiene pausa que en ser este momento. corresponsable. La última pausa y regresaremos en este diálogo con Gabriela Rivadeneira. Aquí estamos analizando la situación coyuntural, política, económica del país. Este año Ecuador en el balotaje del 2 de abril definió como ganador a Lenín Moreno de Alianza País con el 51.16% de los votos. Su llamado al diálogo generó polémica cuando se reunió con Dalo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram. El exmandatario Rafael Correa denunció un pacto del gobierno actual con personas cercanas a los Bucaram por la Corporación Nacional de Electricidad, en la que denunció existían 5 personas en varios cargos. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato, la historia más rancia y politiquera y más nefasta que hemos vivido los ecuatorianos. Luego de las acusaciones de un supuesto acuerdo con el Bucaramato, Antonio Intriago, gerente de la CNEL, puso a disposición su cargo, y en Twitter se han evidenciado cuestionamientos del presidente actual hacia el expresidente Correa y viceversa, temas que deben superarse, afirma el vicepresidente de la Asamblea, Carlos Berman. Pero ya en el plano, que lo que significa y representa el país, yo hago un llamado a la unidad de los líderes del Ecuador. El Ecuador demanda y exige que tenemos que tener la suficiente madurez, ¿cierto? Tenemos que prever el privilegio, los 16 millones de ecuatorianos. En esa línea vamos a seguir nosotros trabajando. Los legisladores de Alianza País mencionan los nuevos retos del movimiento, por ejemplo, fortalecer la fiscalización. Una fiscalización objetiva, una fiscalización seria, sin escándalos de por medio. Nosotros queremos una fiscalización sin shows políticos ni mediáticos, pero queremos hacerla de manera técnica. Esto ocurre mientras la oposición hará un nuevo pedido para un juicio político al vicepresidente Jorge Glass, luego de la comparecencia del fiscal general. El pedido de juicio político debería esperar, desde mi punto de vista, a la comparecencia del fiscal general, el doctor Carlos Vaca, a las comisiones de justicia y fiscalización, porque cuando él acuda a estas comisiones podrá hacer una serie de aportes importantes de orden probatorio que podrían dar sustento a un nuevo pedido de juicio político al vicepresidente debidamente fundamentado. El presidente de la Asamblea hizo gestiones para el retorno al país de Carlos Pareja Llanuselli, exministro de Hidrocarburos, el 11 de agosto pasado, que fueron apoyadas por la bancada de Alianza País. He dialogado con el presidente ha recibido el respaldo unánime de su bloque en torno a la gestión en el caso Capay. Además, se iniciará un proceso de fiscalización al contralor subrogante Pablo Celi por solicitar una auditoría de gestión de la deuda pública. Auditoría de gestión que le está prohibida, más bien dicho, que fue reformada, que fue derogada de las competencias específicas de la Contraloría. Para el analista Francisco Rocha, existe la necesidad de que el combate a la corrupción sea una prioridad del presidente Lenín Moreno para que exista gobernabilidad en los próximos 4 años. ¿Estamos o no de acuerdo que aquí se han llevado la plata? Sí, estamos de acuerdo, se han llevado. Bueno, busquemos quiénes son los culpables y algo más. Yo creo que tenemos que intentar recuperar algo de esa plata que se han llevado. Verónica Rivadeneira, Agencia Andes. Ya volvemos. Continuamos. En las últimas horas, nuevamente, ciertos líderes del movimiento Alianza País se reunieron con el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Tomaron algunas decisiones al punto que en las próximas horas viajará una delegación a Bélgica para conversar con el expresidente Rafael Correa Delgado y tomar algunas decisiones que serán importantes y fundamentales. En este momento, Gabriela, ¿hay ruptura? ¿Es definitiva la ruptura? ¿Todavía hay posibilidades de una reconciliación entre Rafael Correa y Lenín Moreno, que son las figuras claves en toda esta circunstancia? ¿Cómo está la situación? Parece importantísimo en este momento señalar que una ruptura se da principalmente por una falta de una
de un compromiso a esos postulados de principios político-ideológicos que se han construido durante el proceso de la Revolución Ciudadana. Y nos parece sumamente peligroso llegar a que en este momento para la patria, para el país, llegar a una desinstitucionalización del Estado, llegar a mermar justamente ese sentido de Estado-sociedad que se ha construido durante los últimos años, pero además volver a permitir prácticas políticas que merman esa misma gobernabilidad. El regreso del hombre del maletín, que ha sido denunciado por miembros de nuestra bancada Alianza País y Aliados, aquel querer comprar personas o ideales, cuando el bloque legislativo, y tal como lo hemos dicho durante estas últimas semanas, el bloque legislativo de 74 miembros de ese bloque estamos sumamente unidos, y no unidos por casualidad, sino unidos en base a la convicción de que hay un proceso ganador en las urnas y que no se trata únicamente de cumplir con indicadores, con estadísticas o con puntos, sino de realmente seguir concientizando a la población ecuatoriana sobre la necesidad de una transformación real del país, de caminar a esa sociedad del buen vivir. Esa unidad del bloque tendrá otros resultados. Bueno, nosotros lo hemos mencionado. Mientras haya temas que no se han aclarado, mientras haya temas que siguen, insisto, mermando esta unidad, mermando esta militancia, el bloque legislativo lo ha dicho con claridad, tiene que esclarecerse ciertos acuerdos políticos, tiene que esclarecerse la hoja de ruta económica, política. ¿Todavía esperan respuestas del presidente? Pero por supuesto, es que no han sido contestadas, y yo creo que esas respuestas tienen que ser inmediatas para poder realmente garantizar que una base social propia del proceso de la Revolución Ciudadana va a seguir apoyando al gobierno en ejercicio. Pero el tema de CNEL y el tema de Gustavo Larrea ya fue aclarado en su momento. Bueno, CNEL es una persona, Intriago. El tema de Larrea es un oficio del secretario de la Administración Pública, en el sentido de que Larrea no es funcionario de gobierno y que está prohibido de tomarse el nombre del presidente. Y eso es también un recordatorio a nuestra militancia, a nuestra dirigencia. Sentido de que no hay nadie que no sea el Movimiento Alianza País y sus autoridades que puedan utilizar no solamente el nombre del presidente del movimiento, sino la figura del presidente, del expresidente, de los líderes de este proceso en Alianza País, y no en otras organizaciones políticas que buscan dividir las bases del movimiento y que tienen un rostro y que tienen un nombre y que ya han pasado por la historia de este proceso sin éxito. Y estamos seguros que la fuerza de nuestra militancia tampoco va a garantizar éxito a estos intentos divisorios que existen por parte de externos para el interior de nuestro movimiento. Entonces ahora, el tema que nos ha convocado, nos ha llamado a esta unidad, que yo insisto, es una unidad que va en base a un principio del sostenimiento de un proceso de la Revolución Ciudadana, es justamente un fortalecimiento. Y la semana pasada que tuvimos reunión de dirección nacional, se nos ha hecho un encargo al segundo vicepresidente del movimiento, Ricardo Patiño, y a mi persona en calidad de secretaria. Y actual asesor del presidente Moreno también. Así es, y en mi calidad de secretaria ejecutiva del movimiento, y buscar todas las alternativas posibles para poder consagrar el proyecto de la Revolución Ciudadana ganador en las urnas con una proyección no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo para buscar realmente una garantía de derechos en nuestro país. Entonces, ¿qué objetivos, qué hoja de ruta tiene la reunión en donde estará usted, Ricardo Patiño, Vinicio Alvarado y también Galo Mora en Bélgica con el expresidente? Bueno, esto es para determinar primero, hacer un análisis en presencia. Si bien es cierto, hemos mantenido comunicación permanente, tanto con el presidente del movimiento como con el presidente vitalicio del movimiento, expresidente de la República, es necesario justamente llegar a una hoja de ruta que nos permita tener mayor claridad sobre el accionar y sobre los pasos a seguir para garantizar este proceso de la revolución. Nosotros no es simplemente bajar ánimos, bajar tensiones o dejar de ser contestatarios entre nosotros mismos, sino buscar y encontrar y cumplir los objetivos que nos habíamos programado para hacer una transición de gobierno en el mismo proceso de la Revolución Ciudadana, y que esa transición de gobierno no significó una transición de libros o una transición técnica, sino también significa una transición política. Y en esa transición política, más allá de diferencias que se pueda tener desde diferentes visiones de los líderes de nuestro movimiento, está una base que va a luchar por mantener la Revolución Ciudadana, una base, una militancia y un bloque legislativo que no están dispuestos a ceder ni con el corporativismo,
ni con las oligarquías, ni con los grupos económicos que han estado acostumbrados a manipular a través de los medios de comunicación corporativos a la población. Hay una población fuerte, hay una población que quiere seguir trabajando contra la corrupción, cero impunidad, por el empleo, por la garantía de derechos, y eso significan nuestras banderas de lucha, y además por la integración que debe significar mantener ese nivel que logramos en los últimos años del Ecuador en el mundo como un referente de aplicación de políticas públicas progresistas que cambian la vida de la gente y que garantizan aspiración de vida a esa gente. ¿Cuáles serán las líneas rojas para conversar con Rafael Correa? Bueno, veamos, más allá de líneas rojas para conversar con uno de los dos líderes, nosotros lo hemos dicho, tenemos líneas rojas como proyecto político. Y yo creo que esas son las líneas que tienen que ser aceptadas en el ejercicio de gobierno. Y el ejercicio de gobierno, si es que estamos recibiendo propuestas de diferentes frentes en base al diálogo, perfecto. Serán aceptadas quienes aporten o fortalezcan esta línea de política pública programática y serán rechazadas las que vayan en contra de esa línea política programática. Me refiero, por ejemplo, a algo que ha sido muy debatido en los últimos tiempos y en los últimos años. Creo que ya pasamos cerca de unos 5 años debatiendo y discutiendo la ley de comunicación, una ley de comunicación que logró ser aprobada en el periodo anterior, pero que además es una ley de comunicación que democratiza no solo los medios de comunicación, sino democratiza la palabra, las libertades de expresión de la ciudadanía, de la gente. Perfecto, son 4 años de ejercicio, evaluémosla de una manera objetiva. Evaluemos que tiene que ser reformado, que puede ser fortalecido, pero no podemos hablar bajo ningún concepto de una derogación de una ley que ha sido justamente una ley que marcó esas libertades, que marcó los parámetros de los medios de comunicación, que marcó la manipulación de esos medios de comunicación, que evita el reproducir cadenas de machismo, de xenofobia en los contenidos. Es decir, es una ley sumamente enriquecedora para el fortalecimiento. ¿No darán paso entonces a ninguna posibilidad de una derogación de la ley de comunicación? Ni derogación, ni de la ley de comunicación, ni de la ley de plusvalía, ni ya hicieron el intento de querer desconocer la voluntad popular de la consulta sobre los paraísos fiscales. Son temas que siguen dentro de nuestras palestras de discusión, que se pueden mejorar, por supuesto. Todo es perfectible en el tiempo, y un proceso de transformación como el nuestro es un proceso que tiene que seguirse perfeccionando en base a principios, y en esos principios son los que nos encontraremos en el camino con todos aquellos que quieran seguir fortaleciendo la patria, pero no con aquellos que están buscando intereses particulares, individuales, corporativistas, por sobre los intereses de la colectividad y de la mayoría de la sociedad ecuatoriana. Y en este vértigo político, en donde hemos hablado ya de los temas de ruptura entre Rafael Correa, Lenín Moreno, el presidente vitalicio de Alianza País, el presidente de la República y presidente del movimiento en los actuales momentos, ¿cómo está la situación política dentro de la Asamblea? Porque estamos hablando ya de que, como lo vimos en el reportaje, el sector de la oposición nuevamente va a revivir el juicio político al vicepresidente Jorge Glass. Ustedes han llegado casi a una conclusión de la necesidad de que comparezca el contralor subrogante Celi, entre otras circunstancias, y el fiscal Carlos Vaca. Entonces, ¿se mantienen con esa línea? ¿Van a seguir con esas circunstancias políticas? Bueno, he escuchado en las últimas semanas voces de asambleístas de la oposición que dan por hecho que el hombre del maletín logró su acometido de dividir al bloque. Tengan por seguridad que hoy por hoy 74 asambleístas de un bloque mayoritario, Alianza País Aliados, no solo que estamos firmes en la convicción, en la coherencia y en la lealtad de un proyecto político, sino que seguiremos la búsqueda de la transparencia, de la honestidad y de la lucha contra la corrupción. Y es por eso que también hemos tomado la decisión de que la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Justicia convoquen a una comparecencia al fiscal general de la Nación y al contralor subrogante para que expliquen cómo están avanzando los ámbitos de investigación que empezaron en los últimos años sobre el caso de Odebrecht, de Petroecuador y los otros que han sido identificados en ámbitos de corrupción que no han sido provocados directamente por las autoridades de gobierno o por militantes o adherentes del movimiento. Recordemos que en el caso Petroecuador, la cabecilla de la mafia, de la verdadera mafia de corrupción de Petroecuador, se encuentra en Perú.
y es uno, no solamente funcionario en el periodo de gobierno de los socialcristianos, sino uno de sus altos dirigentes. Por lo tanto, ahí está realmente donde tenemos que empezar a desencadenar cuáles son las verdaderas intenciones que tienen hoy por hoy esos sectores de oposición, que ya han llamado hasta a movilizarse para defender a un contralor, que ya han llamado a movilizarse hasta para exigir al presidente de la Revolución Ciudadana se tomen otras medidas como son muerte cruzada, constituyente. Por favor, aquí hay un proyecto ganador y yo le he dicho con absoluta claridad. Aquí hay un proyecto ganador que es el proyecto de la Revolución Ciudadana con un plan de gobierno el 2 de abril en las urnas. Y ahora pareciera que son los perdedores de ese proceso electoral que están incidiendo para la toma de decisiones gubernamentales y para tratar de mermar ese proyecto ganador de las urnas. Así que ante esto, no solamente un bloque fortalecido en la lucha y en la búsqueda de respuestas que den transparencia del sector público a la gente, a la ciudadanía, que también está a la espera de que todos estos temas se esclarezcan. Porque mientras no se esclarezcan, pasamos entretenidos con la oposición en base a show políticos, en show mediáticos, cuando debemos estar concentrados en territorio, con la gente, con las bases, con los sectores vulnerables, planteando respuestas efectivas para su salida de esa instancia de pobreza, para seguir generando mayor desarrollo del país, mayor crecimiento económico, mayor empleo, mayor emprendimiento. Esos son los temas a los que tenemos que apostar como patria. Así que aquí vamos a seguir fortaleciendo esta unidad, una unidad en principios, no cualquier unidad, no falsas unidades. No, eso quedó justamente para los clichés utilizados por ciertos actores políticos. Esta es una unidad verdadera que mantendrá el principio y los principios de la revolución y un proyecto político. Gracias. Manifestados en el bloque, manifestados en una dirigencia, pero sobre todo una base que está trabajando todos los días, comités de la Revolución Ciudadana que están trabajando, que están operando, que quieren mantener este proceso a mediano y largo plazo, y eso lo vamos a seguir haciendo, independientemente de que haya ahora personas que quieran mermar todo lo ganado durante esta década y que tendrá que ir muchísimo más allá, porque todavía como sociedad esperamos muchísimo más para seguirnos desarrollando. Gabriela, muchas gracias por atendernos en esta circunstancia. Hemos conversado con Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva del Movimiento Alianza País y asambleísta nacional. Con ella conversamos sobre el momento que atraviesa Alianza País ante la actual coyuntura que vive Ecuador. Además, analizamos la agenda que lleva adelante la Asamblea Nacional. Como siempre, esperamos una próxima oportunidad para estar con ustedes. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ecuador no para.